Cada mañana antes de que la tienda abriera, Samuel Carter dejaba una bolsa con comida y un café caliente junto a la puerta principal para una mujer que permanecía en silencio en la esquina. Ella nunca pedía nada. Nunca hablaba. Sus ojos llevaban ese tipo de cansancio que viene de ser invisible por demasiado tiempo. Samuel nunca lo cuestionó. Simplemente aparecía todos los días, como lo hace la gente decente cuando nadie está mirando. Luego, una mañana lluviosa, la puerta se abrió de golpe. Un hombre con traje a medida entró, acompañado por 4 guardaespaldas vestidos de negro. Miró directamente al mostrador y preguntó: ¿Quién es Samuel Carter? Pero ese momento no surgió de la nada. Comenzó semanas antes, en ese tipo de silencio que nadie nota hasta que ya se ha convertido en algo más grande. Samuel Carter tenía 32 años y llevaba casi 3 años trabajando en el turno de la mañana en el Café Lanford's. El local estaba en una calle angosta en South Boston, entre una lavandería y una barbería cerrada. No era un lugar que atrajera turistas ni reseñas. Sobrevivía gracias a clientes habituales, trabajadores de construcción antes del amanecer, enfermeras después del turno nocturno y algunos jubilados que venían más por la rutina que por el café. El señor Lanford, el dueño, era un hombre de unos 60 años que manejaba el lugar como si aún fuera 1985. No creía en renovaciones, bonos de lealtad ni segundas oportunidades. Samuel no se quejaba. No podía permitírselo. Cada dólar que pasaba por la caja iba para la renta, la comida y mantener las luces encendidas en un departamento de una habitación que compartía con su hijo de 5 años, Eli. No había esposa, ni red familiar de apoyo, ni plan de respaldo. Solo la alarma a las 4:15 cada mañana, el viaje en autobús en la oscuridad y el olor del café molido antes de que saliera el sol. Debía 3 meses de una factura médica desde que Eli tuvo neumonía el invierno anterior, y la agencia de cobranza ya llamaba 2 veces por semana. Pero Samuel seguía presentándose. Eso era lo único que sabía hacer: aparecer, mantener la cabeza baja y no hacer ruido. La primera vez que la notó fue un martes a inicios de octubre. Estaba parada cerca de la esquina del edificio, lo suficientemente cerca de la entrada para ser visible, pero no tanto como para estorbar. Su abrigo era verde oliva, desgastado y demasiado delgado para la temporada. Sus zapatos alguna vez fueron blancos, tal vez hace mucho tiempo. No llevaba cartel. No extendía la mano. Solo estaba ahí, con los brazos cruzados, mirando la acera como si esperara algo que nunca iba a llegar. Su nombre, aunque Samuel no lo sabría por un tiempo, era Grace Whitmore. Había algo en la forma en que se mantenía erguida, incluso cuando el viento soplaba fuerte, que le decía que no estaba acostumbrada a estar del lado equivocado de la puerta. A la mañana siguiente, Samuel llegó temprano. Tomó un bagel de ajonjolí recién hecho antes de que lo pusieran en exhibición, lo envolvió en una servilleta y sirvió un café pequeño con 2 azúcares. Colocó todo en una bolsa de papel y la dejó cerca de la entrada lateral, junto al bote de basura donde ella solía estar. No dijo nada. No hizo contacto visual. Solo lo dejó ahí y regresó adentro como si estuviera sacando la basura. Era más fácil así para ambos. Grace tomó la bolsa. No dijo gracias. No miró por la ventana. Simplemente la recogió después de que él se alejó y se fue a una banca al otro lado de la calle. Al día siguiente, Samuel lo hizo otra vez. Misma bolsa, mismo lugar. Esta vez puso un muffin en lugar del bagel y metió un cupón de descuento de la caja. Era de esos de 2 pesos de descuento para clientes frecuentes. Él cubría la diferencia con sus propias propinas. Nadie preguntaba a dónde iba. Nadie prestaba tanta atención, excepto Derek. Derek era el otro trabajador del turno de la mañana, un joven de 26 años que hablaba demasiado y limpiaba muy poco. Detectó la rutina en la primera semana. Una mañana, mientras Samuel limpiaba el mostrador, Derek se inclinó y dijo: «Sabes que ella está ahí otra vez, ¿verdad? Esa mujer todos los días». Samuel no levantó la mirada. Derek continuó: «Solo digo, hermano, empiezas a alimentar a los callejeros y no se van. Lanford se va a dar cuenta tarde o temprano». Samuel dejó el trapo y respondió: «Ella no es una callejera». Derek levantó las manos y retrocedió,
pero su expresión dejaba claro que no había terminado de pensar en eso. Para la segunda semana, Grace empezó a asentir. No era un saludo completo, solo un leve movimiento de cabeza cuando Samuel dejaba la bolsa cerca de la puerta lateral. Una mañana particularmente fría, ella lo miró directamente a través del vidrio. Sus ojos estaban cansados, pero enfocados, con una intensidad que pesaba más que las palabras de la mayoría de la gente. Samuel le devolvió el gesto. Y eso fue todo. Sin conversación, sin nombres, sin historia. Solo dos personas a lados opuestos de una ventana, intentando superar la mañana. Le importaba. Tal vez era porque sabía lo que se siente estar a un mal mes de terminar parado en esa misma esquina. Tal vez era algo más simple. Tal vez simplemente no quería ser el tipo de hombre que mira hacia otro lado. Para la tercera semana, Derek ya se lo había mencionado al señor Langford, no como una queja formal, solo como un comentario al pasar mientras reponía servilletas. Sam ha estado dejando comida otra vez para esa mujer sin hogar. Langford no dijo mucho al principio, pero al día siguiente, llamó a Samuel antes de que comenzara el turno. No estoy dirigiendo un refugio, Carter. Tengo un negocio. Si quieres ser generoso, hazlo en tu propio tiempo y con tu propia comida. Samuel asintió y no dijo nada. Esa tarde, compró una caja de barras de granola en la tienda de la esquina con su propio dinero. A la mañana siguiente, la bolsa de papel estaba ahí otra vez. Mismo lugar, misma hora. Simplemente dejó de usar cualquier cosa del café. Luego, una mañana, Grace no estaba. Samuel dejó la bolsa en el lugar de siempre y esperó. Revisó la esquina. Miró al otro lado de la calle. La banca estaba vacía. La acera limpia. No había abrigo verde oliva. No había zapatos desgastados. No había esa figura silenciosa cruzando los brazos contra el viento. Se dijo a sí mismo que no significaba nada. La gente se mueve. La gente desaparece. Eso es lo que hacen las ciudades. Se tragan a las personas y nunca las devuelven. Pero algo no se sentía bien en su pecho durante todo el día, una inquietud constante que no podía nombrar ni quitarse. A la mañana siguiente, tampoco estaba. Samuel hizo el café de todos modos y lo dejó junto a la puerta, por si acaso. Permaneció intacto hasta el mediodía, cuando lo tiró. Derek notó que la bolsa seguía ahí y sonrió con burla, pero no dijo nada. A Langford tampoco pareció importarle. La única persona que notó la ausencia de Grace como algo que realmente importaba era la única que no tenía forma de encontrarla. Al tercer día, poco después de las 7:30 de la mañana, la puerta principal del café Langford's se abrió con tanta fuerza que la campana chocó contra el vidrio. Un hombre entró. Tendría unos 50 y tantos, cabello gris acero, traje color carbón que probablemente costaba más de lo que Samuel ganaba en 2 meses. Detrás de él había 4 hombres con chaquetas negras iguales, manos cruzadas al frente, rostros inexpresivos. Los clientes más cercanos a la puerta guardaron silencio. Derek se quedó a la mitad de servir. Incluso Langford, que estaba discutiendo por teléfono con un proveedor, colgó lentamente. El hombre de traje no miró el menú. No volteó a ver la vitrina de pan. Caminó directamente al mostrador, apoyó una mano sobre la superficie y dijo: «Estoy buscando a Samuel Carter». Samuel estaba a unos pasos, sosteniendo un trapo húmedo y una bandeja a medio vaciar. Todas las miradas en el lugar se dirigieron hacia él. Dejó la bandeja lentamente, acomodó su delantal y dijo: «Soy yo». El hombre lo observó por un momento, no con hostilidad, sino con la mirada precisa de alguien acostumbrado a leer a las personas en segundos. Luego metió la mano en su abrigo y sacó una tarjeta. «Mi nombre es Philip Hargrove. Soy abogado. Necesitamos hablar sobre Grace Whitmore». Samuel sintió como si el suelo se moviera ligeramente bajo sus pies, aunque nada había cambiado. No reconocía el apellido, pero el nombre sí le golpeó de inmediato, en lo más profundo. Miró a los 4 hombres detrás de Hargrove, luego volvió a la tarjeta. «No entiendo», dijo. Philip Hargrove guardó la tarjeta en el bolsillo del delantal de Samuel y respondió: «Lo entenderás». La oficina de Langford apenas era una habitación, más bien parecía un pequeño almacén con un escritorio metido a la fuerza, cubierto de facturas y pedidos de servilletas.
Philip Hargrove estaba en el centro, como un hombre que había entrado a cientos de lugares que no estaban hechos para él y nunca había tenido que adaptarse. 2 de los guardaespaldas esperaban afuera. Los otros 2 se quedaron en el local, cerca de la entrada, como estatuas que respiraban. Samuel cerró la puerta detrás de él y se recargó en la pared porque no había otro lugar donde estar. A través de las paredes delgadas, podía escuchar a Derek susurrándole a un cliente, y no lo hacía lo suficientemente bajo. Abogado, guardaespaldas, seguro está en problemas. Philip no perdió tiempo. Abrió una carpeta de cuero y colocó una fotografía sobre el escritorio. Mostraba a una mujer con un vestido azul marino, de pie junto a un hombre mayor en lo que parecía un evento de recaudación de fondos. Su cabello estaba recogido. Su postura era firme. Su expresión, controlada. Samuel reconoció los ojos antes que cualquier otra cosa. La misma mirada cansada y firme que había visto a través de la ventana del café cada mañana durante 3 semanas. «Es ella», dijo Samuel. Philip asintió. «Grace Whitmore. El hombre a su lado es». Su difunto padre, Richard Whitmore. Falleció hace 11 meses. Samuel no reconocía el nombre, pero la forma en que Philip lo dijo, lenta, deliberada, dejaba claro que otras personas sí lo hacían. Philip explicó que la familia Whitmore había construido un imperio de logística y bienes raíces en el noreste durante 3 décadas. Richard Whitmore había dejado un testamento, y ese testamento había dividido a la familia en 2. Samuel escuchaba, pero mientras más hablaba Philip, menos entendía porque todo esto lo involucraba. Finalmente dijo: «Yo solo le daba café y un bagel. Eso es todo. No sé nada de su familia». Philip cerró la carpeta y lo miró directamente. «Señor Carter, en los últimos 11 meses, Grace ha sido seguida, amenazada y obligada a irse de todos los lugares donde intentó quedarse. Usted es la única persona en todo ese tiempo que la ayudó sin saber quién era. Eso importa más de lo que cree». Cuando Samuel volvió al mostrador, el ambiente en la cafetería se había vuelto incómodamente silencioso. Lanford estaba junto a la caja, con los brazos cruzados, mirándolo como alguien que calcula cuántos problemas vale un empleado. Derek evitó mirarlo por completo. Algunos clientes lo observaban de reojo. Nadie preguntó qué había pasado. Nadie necesitaba hacerlo. Los guardaespaldas salieron detrás de Philip, y el sedán negro permaneció encendido junto a la acera durante 1 minuto antes de arrancar. Lanford esperó a que el auto se fuera, luego le dijo 2 palabras a Samuel. «Marca entrada». Sin preguntas. Sin empatía. Solo un recordatorio de su lugar. Esa noche, después de recoger a Ellie de casa de la vecina que lo cuidaba durante sus turnos, Samuel se sentó en la mesa de la cocina y miró la tarjeta de presentación de Philip Hargrove. Ellie estaba en el suelo dibujando con crayones, tarareando una canción que había aprendido en la guardería. El departamento era tan pequeño que Samuel podía ver cada rincón desde donde estaba sentado, el grifo que goteaba, las facturas apiladas en la encimera, el abrigo de invierno que a Ellie ya le quedaba chico. Todo en ese lugar le recordaba lo delgada que era la línea entre donde él estaba y donde Grace había estado. Volteó la tarjeta. En la parte de atrás, Philip había escrito un número de teléfono y una sola frase. «Ella quiere hablar contigo». Samuel guardó la tarjeta en el cajón de la cocina y lo cerró. No llamó esa noche. No estaba seguro de que le daba miedo. Tal vez que lo que Grace necesitara de él fuera más grande de lo que podía cargar. Ya tenía suficiente peso. Pero esa noche, acostado en la cama, escuchando la respiración de Ellie en la habitación de al lado, no dejaba de pensar en la bolsa de papel sin tocar junto a la puerta lateral, en la esquina vacía, en el abrigo verde oliva que ya no estaba. Y se dio cuenta de que lo que más le asustaba no era involucrarse. Era saber que alguien podía necesitarlo y aún así elegir mirar hacia otro lado. Llamó a la mañana siguiente antes de su turno. Philip contestó al segundo timbrazo, como si hubiera estado esperando. Le dio una dirección, un hotel residencial al otro lado de la ciudad, 4º piso, habitación 412. Samuel fue después del trabajo, aún con el delantal puesto, oliendo a café y agua de platos. Un guardaespaldas lo recibió en el vestíbulo y lo acompañó arriba sin decir una palabra.
La puerta de la habitación 412 ya estaba abierta. Grace estaba sentada junto a la ventana. Su ropa era diferente ahora, limpia, ajustada, un suéter oscuro y pantalones de vestir. Su cabello estaba lavado y recogido, pero su rostro tenía el mismo cansancio que Samuel había visto cada mañana afuera del café, ese que ninguna ropa limpia puede ocultar. Ella levantó la mirada cuando él entró y dijo: «Siéntate, Samuel». Era la primera vez que escuchaba su voz. Era baja, firme, pero quebrada en los bordes, como algo que había sido sostenido por demasiado tiempo. Se sentó frente a ella en una pequeña mesa, y entonces ella le contó todo. Su padre había dejado el 60% de la herencia para ella y el 40% para su hermano mayor, Victor Whitmore. Pero el testamento también incluía una cláusula: Grace sería la única administradora del fideicomiso de la fundación benéfica de la familia, la cual controlaba decenas de millones en activos. Victor había impugnado el testamento al día siguiente del funeral. Afirmó que su padre no estaba en condiciones mentales adecuadas, que Grace lo había manipulado, que la fundación era una fachada para que ella controlara el dinero. Los tribunales aún no emitían un fallo. Pero Victor no estaba esperando. Había contratado investigadores privados para rastrear los movimientos de Grace. Había presionado a su arrendador para que cancelara su contrato. Había congelado su acceso a cuentas compartidas. Durante los últimos 4 meses, Grace había estado moviéndose entre refugios, moteles y bancas de parque, tratando de mantenerse invisible hasta que su equipo legal pudiera asegurar una orden judicial. Fecha de audiencia. Samuel estaba sentado, volteando sus manos sobre la mesa, tratando de encajar todo eso con la versión de Grace que conocía. La mujer callada que se paraba afuera de una cafetería y aceptaba un bagel sin decir una palabra. «¿Por qué yo?», preguntó. Grace lo miró de la misma forma en que lo había hecho a través del vidrio aquella mañana fría y dijo: «Porque tú no querías nada. Todos los demás que me ayudaron lo hicieron después de saber quién era. Tú me ayudaste antes de saberlo. Ese es el único tipo de persona en quien puedo confiar ahora». Le explicó que Philip estaba preparando una declaración formal para el tribunal y que necesitaba un testigo de carácter, alguien sin conexión con su familia, sin ningún interés económico, alguien que pudiera testificar que Grace Whitmore había vivido en la calle y había sido tratada con dignidad básica por un extraño. No le estaba pidiendo que peleara su batalla. Le estaba pidiendo que dijera la verdad. Samuel aceptó, aunque la palabra sí se sintió más pesada de lo que esperaba. En cuestión de días, el peso de esa decisión comenzó a presionar en cada aspecto de su vida. Todo empezó con una llamada. Estaba en casa calentando sopa para él y cuando su teléfono sonó desde un número desconocido. Una voz masculina, tranquila y profesional, dijo: «Señor Carter, está a punto de involucrarse en un asunto familiar que no le concierne. Le recomiendo reconsiderarlo». La llamada se cortó antes de que Samuel pudiera responder. 2 días después, alguien presentó una queja contra el Café Lanfords ante el Departamento de Salud de la ciudad. El inspector llegó durante la hora pico de la mañana, con portapapeles en mano, revisando temperaturas y fechas de caducidad con una precisión que solo aparece cuando alguien está buscando un motivo para cerrar el lugar. Lanford culpó a Samuel sin mencionar su nombre. Solo se quedó detrás del mostrador, murmurando sobre la gente que trae problemas por la puerta. Derek, que antes había llamado callejera a Grace, ahora evitaba a Samuel por completo, como si estar cerca de él fuera un riesgo profesional. Luego comenzaron los rumores. Una clienta habitual le comentó a Lanford que había escuchado que Samuel estaba involucrado en una demanda, algo sobre una familia rica en el centro. Otra dijo que había visto el sedán negro estacionado afuera del café 2 veces esa semana. Los hechos no importaban. La historia que la gente se contaba a sí misma era más simple: Samuel era un estafador, un tonto, o ambas cosas. Nadie consideraba la posibilidad de que solo fuera un hombre que había dejado una bolsa de comida junto a una puerta y, sin querer, se había metido en algo de lo que no podía salir. Samuel volvió a ver a Grace una vez más durante ese tiempo, brevemente, en el vestíbulo del hotel residencial. Se veía mejor físicamente, pero su voz era más frágil, como si la presión del otro lado también estuviera cerrándose sobre ella.
Le dijo que la gente de Víctor había contactado a otros 2 posibles testigos antes que a Samuel, y ambos se habían retirado en menos de una semana. Van a intentar que te rindas, dijo. Van a ir tras tu trabajo, tu arrendador, cualquier cosa que haga tu vida más difícil. Samuel la miró y respondió. Mi vida ya es difícil. Esa parte no es nueva. Grace no sonrió, pero algo cambió en sus ojos. Un destello de reconocimiento, quizá incluso de alivio, como alguien que casi había olvidado cómo se ve cuando una persona dice exactamente lo que piensa. El punto de quiebre llegó un jueves. Samuel llegó al trabajo y encontró la puerta principal cerrada con llave y un aviso pegado en el vidrio. La ciudad había ordenado el cierre temporal del Café Langfors, en espera de una inspección completa. Plomería, electricidad, seguridad contra incendios, todo. Langford ya estaba dentro, detrás del mostrador en la oscuridad, mirando el aviso como si lo hubiera traicionado personalmente. Cuando Samuel entró por la puerta trasera, Langford se giró y dijo: «Esto es por tu culpa». Samuel intentó explicarse, pero Langford lo interrumpió. «No me importa quién sea ella. No me importa lo que hayas firmado o prometido. Este café es todo lo que tengo. Y si se viene abajo porque quisiste jugar a ser héroe, eso es cosa tuya». Esa mañana, Samuel marcó salida sin turno que trabajar y sin garantía de que el local reabriría el lunes. Tomó el autobús a casa en silencio, se sentó en el borde de la cama y hizo cuentas. La renta vencía en 9 días. Las facturas médicas seguían sin pagarse. Tenía $87 en su cuenta y un niño de 5 años que necesitaba comer 3 veces al día. Todo lo que había tratado de mantener en pie, el trabajo, la dignidad, la pequeña y terca creencia de que hacer lo correcto no lo destruiría, se estaba quebrando en 2. Esa noche, Ellie se subió a su regazo mientras él estaba sentado en la mesa de la cocina, mirando al vacío. «Papá, ¿estás triste?», preguntó el niño. Samuel abrazó a su hijo contra el pecho y dijo: «No, amigo. Solo estaba pensando». Pero la verdad era más dura que eso. Estaba pensando en llamar a Philip Hargrove y decirle que se retiraba. Estaba pensando en borrar el número, olvidar el nombre de Grace Whitmore y regresar a una vida donde la decisión más difícil cada mañana era elegir entre dejar un bagel o un muffin junto a la puerta lateral. Estaba pensando que tal vez Derek había tenido razón todo el tiempo. Que la bondad en esta ciudad era solo otra forma de perder. No durmió esa noche. Se quedó acostado en la oscuridad, escuchando la respiración de Ellie a través de la pared, imaginando todas las versiones del futuro que podía ver. En todas, algo se perdía. El trabajo, el caso, la mujer que había estado afuera de su cafetería y había confiado en él sin decir una palabra. No podía salvarlo todo. Probablemente no podía salvar casi nada. Pero cuando salió el sol y la habitación se volvió gris con la luz de la mañana, Samuel se levantó, preparó el almuerzo de Ellie y tomó el teléfono. No llamó a Philip Hargrove para renunciar. Llamó para preguntar qué debía hacer después. La audiencia se llevó a cabo un martes por la mañana en un tribunal del centro de Boston. Samuel nunca había estado en uno antes. Los techos eran más altos que cualquier lugar en el que hubiera trabajado, y el aire olía a madera vieja y papel. Philip Hargrove había arreglado que una vecina cuidara a Ellie y envió un auto por Samuel a las 6:30 de la mañana. Samuel llevaba la única camisa de botones que tenía, blanca, ligeramente arrugada, metida en un pantalón oscuro. Normalmente la reservaba para reuniones escolares. Se veía exactamente como lo que era: un hombre trabajador sentado en un lugar hecho para personas con más dinero y poder del que él tendría jamás. Grace estaba sentada al frente, con un saco azul marino y una blusa blanca, erguida e inmóvil. Philip estaba a su lado, revisando una carpeta gruesa con la calma de alguien que había hecho esto cientos de veces. En el lado opuesto de la sala estaba Víctor Whitmore. Samuel nunca lo había visto en persona, pero no necesitaba presentación. Víctor era alto, de unos 40 y tantos, con la misma mandíbula que Grace, pero sin nada de su calidez. Su equipo legal ocupaba toda una fila: 3 abogados, 2 asistentes y un hombre que parecía investigador privado fingiendo ser asistente legal. Víctor no miraba a Grace. No miraba a nadie.
Estaba sentado con los brazos cruzados, mirando al frente, como si el resultado ya se hubiera decidido en un lugar al que Samuel nunca sería invitado. La primera hora estuvo llena de procedimientos, objeciones y referencias a documentos que Samuel no entendía. Luego, la abogada principal de Víctor, una mujer de voz firme llamada Catherine Hall, se levantó y dirigió la atención hacia Samuel. No lo hizo con suavidad. Se dirigió al juez y dijo que la parte contraria había presentado a un testigo externo sin conexión verificable con la familia Whitmore, sin posición profesional y sin ninguna calificación legal para hablar sobre temas de carácter. Dijo la palabra carácter como si dijera actuación. Luego miró directamente a Samuel y le pidió que explicara, con sus propias palabras, la naturaleza de su relación con Grace Whitmore. Samuel apretó el borde de su asiento. Philip lo había preparado para esto. Le había dicho que se mantuviera tranquilo, que hablara con claridad, que no dejara que torcieran sus palabras. Pero Catherine Hall no había terminado. Sacó una hoja de su expediente y leyó una línea de tiempo de cada interacción entre Samuel y Grace, compilada a partir de cámaras de vigilancia y entrevistas. Señaló que Samuel le había dado comida y bebida a Grace al menos en 14 ocasiones durante 3 semanas. Mencionó que Samuel tenía deudas personales significativas. Sugirió que Grace, sabiendo que necesitaría un testigo comprensivo, se había colocado deliberadamente afuera de su lugar de trabajo. «Esto no es bondad», dijo Catherine, girándose hacia la sala. «Esto es una transacción. El señor Carter ayudó porque le dijeron que habría una recompensa, y la señorita Whitmore lo reclutó porque necesitaba a alguien que aparentara ser neutral». La sala se tensó. Algunas personas en la galería susurraron. La expresión de Víctor no cambió, pero una esquina de su boca se tensó lo suficiente como para mostrar satisfacción. Samuel sintió el calor subir por la nuca. Miró a Grace. Su rostro estaba inmóvil, pero sus manos, juntas sobre la mesa, estaban tensas, con los nudillos blancos. Philip Hargrove se levantó. No alzó la voz. No objetó. Simplemente pidió permiso al juez para que Samuel respondiera. El juez asintió. Philip se volvió hacia Samuel y dijo: «Señor Carter, dígale al tribunal que sabía usted sobre Grace Whitmore cuando la conoció por primera vez. Le ofreció comida». Samuel se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo: «Nada». Philip preguntó: «¿Sabía su nombre?» Samuel respondió: «No». Philip continuó: «Sabía que estaba relacionada con alguna herencia, alguna fortuna o algún conflicto legal». Samuel negó con la cabeza. No sabía nada de eso. Ni siquiera sabía su apellido hasta que su tarjeta terminó en el bolsillo de mi delantal. Philip dejó que el silencio permaneciera un momento y luego hizo una última pregunta. Entonces, ¿por qué la ayudó? Samuel miró al juez, luego a la sala llena de desconocidos que ya habían formado su opinión, y dijo: «Porque estaba parada afuera, en el frío, y nadie más hacía nada. Eso es todo. No investigué su pasado. No le pedí su historia. Solo pensé que, si algún día mi hijo estuviera así de solo, me gustaría que alguien le diera una taza de café sin hacerlo incómodo». Su voz no tembló. No se elevó. Salió firme, honesta y cansada, como la de un hombre que había agotado toda su adrenalina semanas atrás y al que solo le quedaba la verdad. Catherine Hall intentó continuar, pero Philip ya estaba en movimiento. Presentó 3 pruebas ante el tribunal. La primera era un conjunto de registros financieros que mostraban que Víctor Whitmore había contratado a una empresa de seguridad privada, no para proteger a Grace, sino para vigilar sus movimientos y presionar a cualquiera que le ofreciera ayuda. La segunda era una llamada telefónica grabada entre el asistente de Víctor y el inspector de la ciudad que ordenó el cierre del Café Lanfors, una llamada en la que el asistente mencionaba específicamente a Samuel Carter y pedía causar la mayor interrupción posible. La tercera era una declaración jurada firmada por los 2 testigos anteriores que habían retirado su testimonio, ambos afirmando que habían recibido amenazas directas por parte de representantes del equipo legal de Víctor. La sala no estalló. Se enfrió. Catherine Hall pidió un receso. El juez lo negó.
Víctor Whitmore descruzó los brazos por primera vez y se inclinó hacia sus abogados, susurrando algo para lo que ninguno parecía tener respuesta. Philip Hargrove no celebró. Cerró su carpeta y se sentó junto a Grace, quien no se había movido desde que comenzó la audiencia. El juez revisó la evidencia, hizo 3 preguntas adicionales a Philip y ordenó una investigación formal contra el equipo legal de Víctor Whitmore por intimidación de testigos y abuso de procesos municipales. Después de la audiencia, Grace salió del tribunal antes que todos. Samuel la encontró en el pasillo, junto a una ventana que daba a la calle. No se giró cuando él se acercó, pero dijo: «Pasé 11 meses pensando que lo había perdido todo, mi nombre, mi hogar, mi capacidad de confiar en alguien. Y lo que me devolvió eso, no fue un abogado ni una orden judicial». Hizo una pausa. Fue una bolsa de comida junto a una puerta lateral, dejada por alguien que ni siquiera quería crédito por ello. Samuel se quedó a su lado sin decir nada, porque nada de lo que pudiera decir sería más grande que lo que ella acababa de cargar fuera de esa sala. 2 semanas después, Grace Whitmore hizo un anuncio público. Usó su parte de la herencia para crear una fundación a nombre de su padre, enfocada en apoyar a trabajadores de bajos ingresos y personas sin hogar, ayuda directa, protección legal y colocación laboral. Uno de los primeros programas de la fundación fue una alianza con pequeños negocios en Boston para ofrecer desayunos gratuitos, totalmente financiados y estructurados legalmente para que ningún dueño tuviera que asumir el costo. El Café Lanfords fue el primero en unirse. La ciudad retiró la orden de inspección. Lanford nunca le agradeció directamente a Samuel, pero le dio un aumento y dejó de mencionar la puerta lateral. Samuel Carter no se volvió rico. No se mudó a un departamento más grande ni dejó su trabajo en la cafetería. Seguía despertándose a las 4:15, seguía tomando el autobús en la oscuridad, seguía preparando el almuerzo de Ellie antes de que saliera el sol. Pero las facturas médicas fueron pagadas, no directamente por Grace, sino a través del programa de asistencia de emergencia de la fundación, al cual Samuel calificó como cualquier otra persona. Aplicó, entregó los documentos y recibió una carta por correo 6 semanas después. Sin trato especial. Sin favores. Solo un sistema que funcionaba como debería cuando las personas correctas lo construyen. Grace no se quedó en Boston. Regresó a la casa de su padre en Connecticut una vez que la batalla legal terminó, pero volvía a la ciudad cada pocos meses para supervisar las operaciones de la fundación. Ella y Samuel hablaban ocasionalmente, conversaciones breves, nunca largas, nunca sobre algo dramático. Cuando ella le preguntó cómo estaba Ellie y Samuel le dijo que el niño había empezado a leer por sí solo, Grace sonrió. Una sonrisa real, pequeña y sin defensas, el tipo de expresión que probablemente no había tenido en más de un año. Una mañana de principios de primavera, Samuel llegó al café antes que nadie. Abrió la puerta principal, encendió las luces y preparó la primera olla de café. A través de la ventana, vio a un hombre de pie en la esquina donde Grace solía esperar, mayor, sin afeitar, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo, mirando la acera. Samuel no lo pensó mucho. Tomó un bagel fresco, sirvió un café pequeño con 2 azúcares y los colocó en una bolsa de papel. Caminó hacia la puerta lateral, dejó la bolsa en el escalón y regresó adentro. No dijo nada. No hacía falta. Hay cosas que no requieren explicación. Solo requieren a alguien dispuesto a hacerlas en silencio, de forma constante, sin preguntar qué recibirá a cambio. Porque esa es la verdad. La bondad no necesita audiencia. No necesita comprobantes. No es una deuda que alguien te deba. Y no es un sacrificio que deba dejarte destruido. Es una elección, hecha en los momentos más pequeños, cuando nadie está mirando y nada está garantizado. Y a veces, solo a veces, esa elección llega más lejos que cualquier tribunal, cualquier fortuna o cualquier nombre en un edificio. No porque cambie el mundo, sino porque le recuerda a una persona, solo a una, que no ha sido olvidada.